Bueno. Buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, su sello Grijalvo, agradezco su asistencia a esta presentación. Estamos aquí reunidos para hablar sobre un libro muy especial llamado El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis. En el título lleva la penitencia. Una obra de particular importancia en nuestros días que rastrea la genealogía del poder gubernamental en México y nos muestra asimismo los entretelones de una clase política enviciada, extraviada. Estamos frente a una obra imprescindible para entender los diversos escenarios de un país en constante agitación, un país confundido, dolido, pero también en inquebrantable resistencia. Se trata no solo de una exploración a fondo del autoritarismo mexicano, sino también de aquellas fuerzas que van a contracorriente de ese poder, de aquellas fuerzas que protestan y, en palabras de John Berger, se niegan a ser reducidas a cero y a que se les imponga el silencio. Obra de historia viva, de historia presente, que surge como una brújula indispensable en medio de la turbulencia. Agradezco a su autor, Arturo Rodríguez García, periodista excepcional, crítico implacable y admirado amigo, que me haya permitido participar en el proceso de edición. Y agradezco también, por supuesto, a nuestros invitados de lujo. Tenemos el honor de que nos acompañen en la mesa Rafael Rodríguez Castañeda, Javier Sicilia y José Fernández Santillán. Sin más preámbulos, como no nos pusimos de acuerdo, si quieren, vamos así. Sí, cedo la palabra a don Rafael. Gracias. Hubiera preferido participar al final para decir cosas distintas de lo que van a decir mis compañeros de mesa, pero también tiene sus ventajas. Los agarro a ustedes un poco desprevenidos y con la guardia baja, entonces a lo mejor no toman en cuenta las inconsecuencias que pueda yo decir. En el año 2000, cuando se produce aquello que llegó a denominarse el fenómeno Fox, que llevó a la presidencia precisamente a alguien con ese apellido. Proceso, cuando ganó las elecciones Vicente Fox, abanderado del PAN, tituló su encabezado, o tuvo como encabezado esa semana, una expresión breve y creo que elocuente: ¿y ahora qué? La ilustración era un féretro de cartón con las siglas y los colores del PRI, que la multitud celebrante del triunfo de Fox bamboleaba de un lado para otro en torno del Ángel de la Independencia. Ese ahora qué pretendía ser una puerta a las expectativas de un país que, por azares de distintas circunstancias de aquel entonces, ponía fin al prolongadísimo gobierno de gente proveniente del Partido Revolucionario Institucional. Se terminaba, parecía, el priato, 70 años de gobiernos sin interrupción, y la expectativa de un país que se insertaba, pues si no en la democracia, que es una palabra excesiva, por lo menos sí en la renovación de los colores del partido gobernante. Ahora que tuvo su respuesta en los 12 años siguientes, de los cuales seguramente todos los aquí presentes tenemos pocos recuerdos gratos. Aquel Vicente Fox impulsivo que llenaba plazas y arrastraba multitudes, llegó a la presidencia sin tener una idea de para qué. De hecho, sabemos todos que no fue precisamente un presidente, sino que fue una pareja presidencial. No sabíamos si Marta Sagún era la compañera del presidente Fox
o Vicente Fox era el compañero de la presidenta Sagún. Esa fue la primera experiencia de aquella renovación, digamos, de aquello que creímos muchos, o creyeron muchos, que eran aires distintos por lo menos, en un país deseoso de tenerlos. A esa infausta experiencia siguió otra, en la cual pues ya comenzamos a ver que lo que pensábamos que era la implantación de la semilla de la democracia, pues era más bien falso. Sabemos cómo y en qué circunstancias llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República, en medio de impugnaciones múltiples, en evidente transgresión del respeto a la voluntad popular, del respeto al voto, y llegó, y un poco la imagen aquella que seguramente recordamos todos de su toma de protesta, cuando aparece como conejo de la chistera por atrás de las cortinas, semioculto, aparece para poder tomar posesión en la Cámara de Diputados. Y bueno, Calderón pues sí fue consecuente con esa manera de llegar al poder y desató lo que conocemos tristemente como la Guerra de Calderón, el periodo sin duda más sanguinario que ha vivido México desde la época de la Revolución Mexicana. Esa pues fue la respuesta al planteamiento que Proceso ofrecía al público en el año 2000, el ahora que sabemos qué ocurrió. En el 2012, antes por supuesto, el PRI y el grupo oligárquico que este partido representa decidió despojar del préstamo que le había otorgado al PAN de la presidencia de la República y decidió volver al poder. Y para ello, pues hizo uso de todos los recursos a los que nos acostumbró durante los 70 años en los que gobernó, modernizados y adecuados a las circunstancias. Digamos que el PRI se remasterizó en las peores de sus prácticas. Así llega el 2012, llega Enrique Peña Nieto, repito, a la manera del PRI antiguo. El PRI moderno pues en nada o en poco cambió. Ocurrió así pues el apoyo indiscriminado, evidente, patente y comprobado de las televisoras y en particular de Televisa para preparar el regreso del PRI a través de la persona de Peña Nieto. Junto con eso, todos los recursos económicos usados de mala manera, usados violentando las leyes electorales, permitieron a Peña Nieto derrotar con un margen aparentemente amplio a su rival López Obrador. Del PAN aparentemente la gente ya no quiso saber mucho y así pues llega este regreso del PRI, que es lo que aborda Arturo Rodríguez en su libro, espléndidamente reporteado, creo que de una manera importante. Arturo, reportero de los que en Proceso solíamos llamar antes de allá del norte, de los bárbaros del norte, pero este no nos resultó tan bárbaro, sino es bastante educadito. Él reporteó lo que ha sido el regreso del PRI, pero también reporteó al anterior PRI para darle el fundamento a la palabra regreso autoritario. Es decir, es el fenómeno mismo del regreso, pero es también la comparación con el pasado. Definitivamente México, y el libro de Arturo nos lo muestra así, es un país que tiende a no tener memoria.
De alguna forma, el libro de Arturo, página tras página, a quienes lo leamos con curiosidad, con mente abierta, pues es una especie de cachetada al ego nacional. Vemos un país que no quiso conocer o reconocer su historia o la historia del paso del PRI, que es muy largo como para no tener recuerdo, y mal que bien, quizás a la mala, pero finalmente este país mayoritariamente votó por el regreso de lo peor que le pudo haber pasado a México, que es el transcurso de los sexenios priistas uno tras otro, en medio de los signos de autoritarismo que iban y venían, subían y bajaban de intensidad, de acuerdo a la personalidad del presidente y también de acuerdo a los intereses del grupo que representa el PRI y sus personeros. La virtud del libro de Arturo es precisamente esa, que reportea el presente, pero nos ofrece la manera de entenderlo mejor reporteando el pasado. Creo que esta suerte de llave maestra hace de su libro una definitiva lectura, como dijo Enrique, imprescindible. Imprescindible para entender y para entendernos. Quiero decir algo en particular respecto de la experiencia de proceso en este regreso autoritario. Allá por el año 2007, en aquel entonces vocero de la presidencia, o sea, vocero de Calderón, Maximiliano Cortázar, me hizo favor de invitarme a un café, mismo que nunca se sirvió, pero me lo ofreció, a su oficina de Los Pinos. Ahí me dijo, después de las vicisitudes de confrontación que tuvo proceso con el presidente Fox y en particular por Marta Sagún, ahí me dijo, vas a ver cómo las cosas van a cambiar, nosotros somos distintos. Creo que los distintos le duró lo que la siguiente portada de Proceso. A lo largo del sexenio de Calderón, el trato rudo hacia Proceso fue tan marcado como en la época de Fox, e igualmente parejo con el trato rudo hacia Proceso que nos dieron los anteriores gobiernos priistas. En términos de lo que es la experiencia de Proceso, el país no ha cambiado en ese sentido. Cuando inició este gobierno, no pensamos, por supuesto, que pudieran cambiar demasiado las cosas, o no por lo menos de manera inmediata. Proceso había tenido una experiencia periodística de confrontación con el gobernador del Estado de México en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, y también con el aspirante a la presidencia Enrique Peña Nieto a lo largo de su precampaña y campaña, porque Proceso fue de las publicaciones que reiteradamente denunció el descarado intervencionismo de Televisa en el impulso a una candidatura. En aquel entonces sosteníamos que era el candidato no solo del PRI, sino evidentemente de Televisa, por el enorme apoyo que le dieron explícito y claro para todos aquellos que no se querían tapar los ojos. Cuando llegó pues el momento del triunfo de Peña Nieto, sabíamos que venían tiempos complicados. Sin embargo, y con esto me gustaría los gritos de Arturo procedentes de voces femeninas me preocupan. Y al que tengo a mi derecha lo pusieron levemente pálido.
Antes, ya terminada la elección, un par de meses antes, tuve un breve acercamiento con Aurelio Nuño, que en aquel entonces era hombre muy cercano al presidente electo y que ahora es el jefe de la oficina de la presidencia. Dicen de él que es el que le habla al oído al presidente, o no sabemos si el presidente es el que le habla al oído a él, pero digamos que en él radica una parte importante del poder de Los Pinos. Esa reunión difícil, porque nos dejamos plantados mutuamente en varias ocasiones, él me la hizo una vez y no más faltaba que no se la hiciera yo en reciprocidad, hasta que finalmente nos encontramos y ahí me di cuenta lo que venía para Proceso en este nuevo sexenio, y como Proceso, y de eso podemos, ya hay voces varoniles, ya eso me tranquiliza, y cómo Proceso puede ser en sí mismo un ejemplo de ese regreso autoritario. Me voy a permitir leer un fragmento del prólogo que generosamente Arturo me invitó a escribir para su libro. Este fragmento del prólogo creo que refleja lo que respecto de Proceso podemos nosotros testimoniar como este regreso autoritario del que habla, repito, documentadamente Arturo Rodríguez. La situación se está volviendo casi como un concierto de rockstar. Yo no sé si hay dinero de por medio, pero Arturo logró lo que quería. Es un fragmento, repito, de este prólogo que espero refleje esto que comentaba, no solo el ejemplo de Proceso, sino creo que es la mentalidad con la que nos están gobernando o desgobernando en estos momentos. Dice así: estábamos en esa reunión, en ese café, en el que hubo un café y un agua mineral de por medio, y la narración en el prólogo es la siguiente. ¿Esto es la democracia?, me pregunté, aquel mediodía de noviembre de 2012, después de una apresurada conversación con Aurelio Nuño, entonces miembro del equipo de transición de Enrique Peña Nieto y posteriormente jefe de la oficina de la presidencia. Reputado como la mente brillante del círculo íntimo del entonces presidente electo, Nuño había aceptado platicar con el director de Proceso en días previos a la toma de posesión. Concertamos una cita en el restaurante LIP, integrado al vestíbulo del Hotel JW Marriott en Polanco. Sin clientela a esa hora, la ríspida conversación no tuvo más testigos que los propios interlocutores. ¿Cómo ven a Proceso?, pregunté, para entrar al único tema posible entre ambos. Los vemos como lo que son, enemigos políticos del gobierno que viene. Cada domingo recibimos Proceso sobre el escritorio. ¿Acaso leemos la portada y la hacemos a un lado? Sabemos, sin leer el contenido, lo que dicen. No sorprenden a nadie. Yo no podía creer el grado de intolerancia que demostraban las palabras de Nuño. ¿Hacer periodismo crítico e independiente lo convierte a uno en enemigo del gobierno? No acepto esos términos, le dije. Somos periodistas, no somos políticos y no aspiramos al poder. Son enemigos del presidente Peña Nieto. Hicieron todo lo posible para que no alcanzara el triunfo electoral. Puedes decir cualquier cosa, le dije. Lo interrumpí. Que nos excedamos, si así lo quieres ver, que somos radicales, pero enemigos del presidente, por favor.
¿Y qué dices de aquella portada?, me dice él, de Proceso, cuando la muerte de la esposa del gobernador Peña Nieto, las dudas a las que se refirieron, el presidente no lo perdona. Por eso, Aurelio, pueden llamarnos excesivos, pero no pueden darnos trato de enemigos políticos. Para nosotros, esos son, pero hasta con los enemigos puede uno entenderse. Nos retiramos, su café y mi agua mineral quedaron sin tocar. Y por supuesto, el gobierno de Peña Nieto y Proceso nunca se han entendido. Aquel episodio auguraba lo que vendría, y lo que vino y está presente en el México de hoy es el autoritarismo del que da cuenta el libro de Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Ahora le cedo la palabra a José Fernández Santillán. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, quiero agradecer muy cumplidamente a Arturo Rodríguez el que me haya invitado a esta mesa y también mostrar mi beneplácito por compartir esta ocasión con Rafael Rodríguez Castañeda y con Javier Sicilia, uno de los grandes luchadores sociales de nuestro país. Como le decía Arturo Rodríguez, cada uno de los apartados de su libro mueven al pensamiento, a la discusión, a la reflexión, y eso es síntoma de un buen libro. Y además, lo que tiene Arturo es que va al detalle, va al dato, va a la cita precisa, y eso le da una riqueza y una base de sustentación muy importante a su texto. De los libros que se han escrito sobre el PRI, recuerdo uno más o menos reciente que coordinó César Cancino y que decía: ¿por qué el PRI nunca muere? ¿No? Y es que este es el reto, como decía Rodríguez Castañeda, de el PRI, que ha logrado a lo largo de su larga vida transformarse. Bueno, ¿qué? ¿Van a dar portazo para salir corriendo por la ventana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues que entren. Pues que entren. Que entren por el balcón. Bueno, mientras me dejen hablar, pues sigo hablando. Bueno. Sí. Oye, Álvaro, una vez pasó lo mismo el año pasado con el obispo Vera, y lo que decidimos, porque parece que hay problemas de seguridad, sacamos una bocina para que pudiera la gente escuchar, los que estaban ahí, ¿no? Y así pues guardamos el... Abran. Es que por cuestiones de protección civil, por interrupción, Sí. no dejan entrar a más. No, pero si ponemos la bocina, lo que abran, Pues si abran, no entren y pues que nada más que abran y que puedan escuchar, porque si no, no van a dejar hablar. Si piden posada, pues hasta los peregrinos los dejaron entrar. Bueno. ¡Felicidades, Arturo! De acuerdo con la mayoría de los estudiosos del sistema político mexicano, en su etapa que podríamos llamar de dominio absoluto del régimen de la revolución,
Este régimen, en su etapa clásica, se caracterizó por dos elementos fundamentales: la presidencia dotada de poderes absolutos y el partido hegemónico. Pero además, añadiría yo, existió un tercer factor que estabilizó en su momento las pugnas internas de la clase en el poder. Se dejaron de matar, pues, es decir, la familia revolucionaria. Esta élite registró un cambio fundamental durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, al permitir el paso del militarismo al civilismo. ¿Cuál ha sido el secreto del PRI? Que dejó el militarismo y entró al civilismo. Es una cosa rara en los países latinoamericanos. Y estoy respondiendo a la pregunta de por qué el PRI nunca muere. Bueno, porque supo adaptarse a lo que otros regímenes no supieron adaptarse. Las dictaduras militares latinoamericanas quedaron atrás por esa imposibilidad de renovarse. Pero hay un siguiente proceso poco analizado, y yo invitaría a Arturo y a los que están aquí, pues déjenlos pasar. ¿Qué hacemos? Pero no se puede abrir la puerta para que ¿Qué hacemos? Aquella puerta al fondo no se abre, ¿no? ¿A dónde da? ¿Qué hago? ¿Sigo hablando o qué? Pues no sé. Me cohíbe esta situación. Bueno, ustedes arréglenlo. Según estudios realizados por la Universidad de Warwick, Inglaterra, el PRI en realidad no perdió el poder en las elecciones de 2000. El PRI perdió el poder muchos años antes con el desplazamiento paulatino de elementos provenientes de sus filas por parte del personal profesional, por parte de un personal profesional calificado, egresado de universidades privadas y con posgrados en el extranjero, primero en Francia y después en centros educativos de la costa noreste de los Estados Unidos, como Harvard, Yale, Columbia, Princeton y el MIT. En efecto, en México se escenificó una lucha tras bambalinas por el poder entre políticos y tecnócratas, en que este último segmento, los tecnócratas, impuso su mando, desplazó al viejo nacionalismo revolucionario e impuso lo que ellos llaman, o sea, los tecnócratas, el modelo modernizador, en realidad el dogma neoliberal. Precisamente Carlos Salinas de Gortari dijo que los peores enemigos de ese proyecto no se encontraban en los otros partidos, sino dentro del PRI, en la llamada nomenclatura. Ciertamente, como lo dice Arturo, en el gabinete de Peña Nieto abundan los exgobernadores, o sea, políticos, pero las posiciones claves del sector económico, financiero, las siguen manteniendo los tecnócratas. Esos no han variado ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el regreso del PRI. O sea, hay un segmento de poder que no ha variado con las transiciones ni con las alternancias. Esos son los que tienen el poder. De hecho, aunque la familia revolucionaria conserva posiciones, fue doblegada desde la década de los 80 por la familia tecnócrata. Arturo da cuenta pormenorizada de esa élite del poder y sus diferentes facciones. Son datos interesantes que muestran los entrelazamientos de amistad y añejas lealtades, algunas de las cuales se remontan a varias generaciones atrás e incluso al porfiriato. Por ejemplo, priistas que pese a la alternancia se mantuvieron en importantes cargos durante el panismo,
y viceversa, panistas que siguen desempeñando responsabilidades claves en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con todo y eso, como he dicho, el antiguo nacionalismo revolucionario quedó enterrado para dar paso al modelo neoliberal. Esto produjo lo que a mi parecer ha sido la mayor fractura registrada en la élite política mexicana. No olvidemos que en 1987 se desprendió del PRI la corriente democrática que estuvo integrada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Janitzio Mújica e Ifigenia Martínez, entonces de Navarrete. De ese desprendimiento nació una coalición de partidos y organizaciones que dieron vida al Frente Democrático Nacional, sin duda la mayor experiencia de unificación que haya tenido la izquierda mexicana hasta el día de hoy. El sistema político mexicano, luego del fraude electoral de 1988, a regañadientes tuvo que abrirse al pluralismo. A mi parecer, en esta disputa entre fracciones rivales en el PRI, quedó enmarcado el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Este político sonorense anunció en su discurso de toma de posesión como candidato del PRI a la presidencia de la República, pronunciado el 6 de marzo de 1994, que no se doblegaría a las exigencias de la tecnocracia gobernante y que retomaría los ideales sociales de la Revolución Mexicana. A los pocos días cayó abatido en Lomas Taurinas, Tijuana. Nunca se sabrá realmente cómo estuvieron todos los intríngulis del asunto, pero lo que sí es que el resultado fue que la tecnocracia se lo borró del mapa y siguió gobernando. Bueno, de otra parte, hay muchos temas en el tintero y el libro es un manantial de temas, datos, pero Arturo habla, y eso es a lo que me quiero abocar rápidamente, de los movimientos sociales de protesta, no solo en México, sino a nivel global. Me parece una aportación importante porque este es un elemento fundamental para entender la política y la sociedad el día de hoy, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Lo que puedo decir es que el estudio de la sociedad civil se divide en dos grandes campos. De una parte, los movimientos sociales, como el de Ayotzinapa. De otra parte, las organizaciones sociales. Aunque vinculados entre sí, ambas cosas son diferentes. Los movimientos sociales suelen ser intensos, pero cortos en duración. En cambio, las organizaciones duran más, pero son menos ruidosas. Por ejemplo, el movimiento del 68 duró 2 meses y 2 o 3 semanas. Fue muy intenso, pero muy corto en el tiempo, claro, con largas repercusiones. Pero en cambio hay asociaciones civiles como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fue fundada en la época de Juárez y hasta el día de hoy sigue, y pocos saben que existe. Movimientos y organizaciones. Han sido en estos años recientes que han surgido una miríada de agrupaciones civiles del más diverso tipo, incluso contradictorias entre sí. Por ejemplo, uno está Provida y otro están los grupos feministas. Como dice Arturo, el problema es que no tienen un solo propósito, ni se han integrado en una sola posición, mucho menos en una sola ideología. Constituyen un verdadero y propio archipiélago. Por eso es tan difícil aglutinar la protesta. Lo que Arturo resalta, y voy terminando, es el golpeteo continuo del neoliberalismo al movimiento de los trabajadores, bajo el argumento de que se debe flexibilizar el trabajo, es decir, dar vía libre a la contratación y a los despidos, pasar por alto los logros obtenidos en las luchas sindicales, que sin lugar a duda han sido importantes en este país. Sobre el problema de la convivencia entre la democracia y el neoliberalismo,
Arturo dice con acierto, un problema de fondo es la ausencia de un modelo de desarrollo que articule las reformas con el avance democrático y la reducción del rezago social. A mi parecer, aquí radica efectivamente el núcleo del problema para nuestro país. El neoliberalismo es un productor neto de desigualdades que no le permiten a una gran parte de la población tener acceso a los bienes básicos. De esta forma, la ciudadanía queda trunca. La democracia se ve obstaculizada para ejercerse a cabalidad. El país exige un cambio de modelo de desarrollo y una democracia efectiva que no simplemente se circunscriba al plano electoral, sino a otros variados planos como la vigilancia efectiva sobre los representantes, el ejercicio del gasto público, respeto de los derechos humanos, control sobre los cuerpos policíacos, en fin, presencia efectiva de la sociedad civil sobre el ejercicio del poder. Agradezco la cita que hace Arturo de mi posición como simpatizante del socialismo liberal y de mi cercanía con el pensamiento democrático de mi maestro, Norberto Bobbio, un hombre de izquierda. Señala lo que acabo de decir, esto es, que la democracia no debe quedarse en el plano electoral, hay que refundarla desde la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora le pasamos el micrófono a Javier Sicilia. Gracias. Pues, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Arturo, gracias por esta mesa. Pues ya me dejan poco que hablar, pues, ¿no? Pero, pues bueno, es un libro, como ya se ha dicho, y lo dijo muy bien Pepe, un libro muy rico, con una gran densidad, niveles, datos, interpretación de datos, este periodismo, este gran periodismo al que nos ha acostumbrado la revista Proceso y sus periodistas, ¿no? Y un gran periodismo de investigación que tiene contra la investigación académica la agilidad periodística también, ¿no? Estamos frente a un libro sumamente rico en la reflexión frente a lo que dice el título, es el tema, ¿no? Este regreso autoritario del PRI, esto que Rodríguez Castañeda ya habló, y Pepe también, pero que está escrito también con esta agilidad que nos permite tener una radiografía profunda de muchos elementos de este retorno autorizado del PRI. Cuando yo lo leí el libro de Arturo, se me confirmó algo. Sí, hay un regreso autoritario, pero lo que es el corazón de lo que ha sido la política del PRI es algo que está allí larvado en la sociedad. El PRI, eso es lo que me siento así para resumir lo mucho que hay en este libro, pero lo que a mí me tocó. El PRI no es un partido. El PRI, por desgracia, y está mal usada la palabra, pero lo voy a usar, es una cultura política o una barbarie política. Es decir, han sido los maestros de esta nación y han podrido absolutamente todo, ¿no? Desde su fundación, desde el nacimiento, ¿no?, que evocaba ya Pepe, pues ese partido se construyó sobre cadáveres, sobre traiciones, sobre asesinatos y sobre pactos clientelares que terminaron con las grandes masacres. Pero trataron a este país desde entonces y como una herencia de la corona, como si este país fuera patrimonio de los que estaban allí en el poder, ¿no? Y entonces su clientelismo, su corrupción, su autoritarismo, su prepotencia, fueron los maestros de esta nación y permearon toda la clase política. Cuando Arturo nos señala cómo están la génesis así de lo que hay del viejo PRI, de las descendencias del PRI,
y del PAN, e incluso del PRD, encontramos... Bueno, platíquenme ustedes lo que estamos diciendo. Platíquenle ustedes lo que estamos diciendo. Corremos más riesgo. Corremos más riesgo así que tenerlos afuera que tenerlos adentro. Un pasillo ahí con el pasillo a un lado. Son 4, son 5. Que ya llamaron a los granaderos. Vamos a tomar la plaza. Sí, bueno, hay una génesis ahí que es casi bíblica, ¿no? Y que se reproduce en el tiempo, ¿no? Yo decía, es esto, es decir, el PRI es esa cultura bárbara que permeó todo y que no hay mucha diferencia entre los panistas y esta alternancia, como ya lo señaló Rodríguez Castañeda, de los panistas con los priistas. Tienen la misma alma, ¿no? La misma podredumbre, se comportan igual. Y con los perredistas, por desgracia, espero que no haya perredistas por aquí, pero por desgracia así es. Yo vengo del estado de Morelos, donde nos gobierna un perredista que tiene el alma perversa de los priistas, la misma. Sus actos, sus acciones son las mismas. Entonces es una cultura, una barbarie que no solo permeó a la clase política, permeó una buena parte de la nación, no la hizo crecer. Un buen gobierno y un buen Estado, cuando no es autoritario, es maestro de su nación, produce ciudadanos, genera democracia. Este no, este heredó una lógica criminal. Este país es corrupto porque los maestros de este país, que han sido los priistas, lo corrompieron, ¿no? Hay que oír abajo, no está bien que roben, pero que devuelvan algo. Bueno, ya el hecho de afirmar de que se puede rogar cuando se lleva al poder es señal de los límites, de las inmensidades de corrupción y de enseñanza delincuencial que ha heredado el PRI a esta nación. Su retorno lo único que hace, creo, es afirmar un acto que no estaba tanto en los panistas, aunque hubo represiones, murieron y fueron asesinados muchos reporteros, pero la manera represiva, la manera brutal, la manera burda de ese autoritarismo que se expresa, y bueno, ya lo vimos en Tlatlaya, lo vimos en Ayotzinapa, lo estamos viendo en el aumento inmenso de muertes, de desapariciones que tiene este país, porque hay una íntima colusión. Un gobierno delincuencial en su origen pues está coludido con la delincuencia organizada, 95% de impunidad lo muestran. Es esa, que son mucho más crueles o mucho más burdos en su crueldad que los anteriores. Pero el alma y el corazón, y es lo que revela a cada paso este libro desde mi punto de vista, es eso, que el PRI nunca se fue, que el PRI es una larga cultura que quizá vienen desde la corona, y que se basa en la represión, que se basa en el clientelismo, que se basa en el cochupo, que se basa en la negación del otro, que se basa en el autoritarismo, y que su espejo natural hoy en día es el crimen organizado. Cuando Pepe señala, acompañando la reflexión de Arturo, de que lo que gobierna, ¿no?, detrás del aparato represor es precisamente la lógica neoliberal, los administradores del neoliberalismo, nos está diciendo que es eso, el crimen organizado es parte de ese proceso neoliberal, no hay mucha diferencia, son simplemente empresarios ilegales que se mueven de una forma porque no están controlados por ciertas formas de la ley, de una manera más cruel que los propios empresarios neoliberales, que son tremendamente bárbaros. Es decir, el gobierno, y este ya es su nueva forma de autoritarismo, se volvió gestor, abdicó de su corazón, del corazón de lo que era el Estado liberal, que era cuidar la seguridad, la paz, la armonía
y la justicia de los ciudadanos para volverse gestores de los capitales. Entonces el crimen organizado es parte del proceso, ¿no? Y como la venta del país a las transnacionales es parte del proceso, es parte del mismo negocio, de la misma criminalidad, y detrás pues las armas y la represión. Entonces yo creo que es muy importante leer este libro. A mí me iluminó mucho, me confirmó muchas cosas, y en esta análisis que hace, que también ya indicó Pepe, de los grupos emergentes, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, aunque estén atomizados, son ya parte de lo que tiene que venir en un proceso de refundación democrática. El aparato, la estructura partidocrática, la estructura de Estado, tal y como se concibe en la teoría del Estado clásica, ya se desfondó. Y la democracia, como siempre sucede cuando se desfonda un viejo paradigma que sirvió en alguna época, porque son construcciones históricas, viene a ser refundado por lo que viene en las márgenes. Y lo que está diciendo las márgenes a través de sus movilizaciones sociales está ya balbuciendo lo nuevo. Yo lo diría que desde el movimiento zapatista, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, cada uno a su manera, 68 también como el primero, digamos, el Yo Soy 132, ahora los padres de Ayotzinapa y las movilizaciones de los estudiantes. Hay que estar atento, la llamada a la refundación nacional y al constituyente de don Raúl Vera, ¿no? El llamado al boicot, todo eso empieza a balbucir lo nuevo que va a refundar esta nación. Será largo, será con mucho más violencia de la que estamos viviendo, pero no queda de otra frente al desmoronamiento y a la resistencia que está muy bien marcada en el libro de Arturo, que tiene el aparato gubernamental de no querer morir, pero ya está muerto. En realidad lo que estamos viendo son coletazos de una realidad que ya no existe más que como ilusión de Estado. No haya un Estado donde hay asesinados todos los días, donde hay secuestrados y desaparecidos todos los días, donde hay un 95% de impunidad. No hay Estado ni gobierno. Las instituciones funcionan porque es una inercia, pero el gobierno no está más que del lado de los criminales y del crimen organizado, gestionando los recursos, no me gusta la palabra, la naturaleza y a los seres humanos para maximizar capitales. Pero la reserva moral del país, que está en los movimientos sociales y en las movilizaciones, está marcando un límite, y espero que marque pronto una diferencia que nos pueda refundar. Arturo, felicidades, y pues yo espero que lo lean. Es muy importante que lo leamos porque podemos entender dónde estamos parados y frente a qué nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora van a abrir de nuevo la puerta. ¿Quieres darles unas palabras a los dos? ¿Sí? Antes de escuchar al autor, a ver si... La aclaman las multitudes y vas ahí. Nos queda, por supuesto, escuchar al autor, Arturo Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Me preguntaban al inicio, poco antes de iniciar siempre pasa lo mismo con los micrófonos, es la estatura, hermano. Todos dicen que tiene uno cara de templete, ¿no? Se ve el templete y se oye la voz. Les decía que me apenaba mucho la situación. Al principio me decían que si estaba nervioso, y no lo estaba, hasta que, bueno, esta situación que afortunadamente los compañeros de Protección Civil tuvieron a bien resolver en este momento, para tener la oportunidad de compartir con quienes me brindaron el privilegio de asistir a esta presentación.
Con ello yo quiero agradecer a quienes me acompañan en esta ocasión aquí en el presidium su palabra. A los tres les profeso un testimonio de gratitud a don Rafael y a esa tradición que él ha encarnado en los últimos 15 años de la revista Proceso y el periodismo que ahí se realiza, a el maestro Fernández Santillán, con quien los conceptos de la libertad y de la igualdad, podríamos decir conciliados, se han convertido en un principio fundamental de mi trabajo y de mi estructura personal, y al maestro Javier Sicilia, quien con esa sabiduría y esa humanidad que lo caracteriza ha compartido con nosotros años importantes en la comprensión del sufrimiento que padece este país. Decía Álvaro Mutis que cuando la gratitud es grande, las palabras sobran, y con ello yo quiero decir que al acto de generosidad que es la presencia y la palabra de ustedes esta tarde, no puedo expresar más que un sencillo y absoluto gracias. Un gracias también a don Rafael Rodríguez Castañeda por la generosidad del prólogo y entre muchas otras cosas que tengo que agradecerle, naturalmente por su palabra y lo que nos ha compartido en esta tarde, y Enrique Calderón, quien hoy funge como moderador, pero que hoy esta moderación creo que tiene que decirse, es también pues por un espléndido trabajo de edición que tanto Enrique como su equipo en la editorial Random House mejoró afortunadamente la estructura del borrador original y añadió la palabra autoritario al título. Aquí debo decir, y creo que es justo expresarlo, que yo me oponía a la inclusión de este vocablo por una pretendida neutralidad periodística que la realidad es que no se actualizaba con el libro y no se correspondía con el libro, y que finalmente en el trabajo de estos meses para la definición final del proyecto, pues Enrique me ayudó a comprender que más que un adjetivo para calificar una situación, se trataba de un concepto que describía mejor lo que en México estamos viviendo. Lo creo así y estoy convencido de ello porque cada vez que el presidente Enrique Peña Nieto ha expresado que hay resistencias que deben vencerse, hay ahí una resonancia autoritaria, especialmente cuando está a punto de hacer uso del poder coercitivo, de la fuerza pública. Autoritarismo, escribió el politólogo italiano Mario Stopino, es la situación en que las decisiones se toman desde lo alto sin considerar la participación o el consentimiento de los subordinados y con el alegato que reclama el derecho a mandar exigiendo una obediencia incondicional. Y en el caso que nos ocupa, me parece que estas decisiones que se toman en lo alto, y así lo he registrado periodísticamente, van en dos sentidos. Por un lado, aquellas relacionadas con el interés económico y privado, nacional y extranjero, y por el otro, con la continuación de una llamada política de seguridad impuesta por voluntad presidencial desde que Felipe Calderón proclamó su declaración de guerra al narcotráfico. Estas dos vías han potenciado las tensiones históricas entre los grupos que disienten con este ejercicio tradicional de ejercer el poder, ya sea por
la natural lucha de poder inherente a la vida política formal o institucional de los partidos, o bien por el influjo y la convicción de una noción ideológica, hasta encontrar diferentes puntos de encuentro en momentos muy críticos, previsibles, creo yo, desde la militarización, desde el inicio de la militarización, cuyo caso más reciente, cuya expresión más reciente es lo ocurrido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Creo que la noche del 26 de septiembre de 2014 fue una convergencia de estos factores en la que un grupo representativo de la oposición histórica al poder, que en los últimos meses, por cierto, se había pronunciado en contra de la reforma educativa, fue sometido al ataque de agentes del Estado, independientemente de las siglas, es decir, del orden del gobierno, amalgamados con un grupo aparentemente delincuencial por órdenes, de acuerdo a la versión oficial, de un gobernante a quien, por cierto, y lo habíamos documentado desde antes de los hechos para este libro, se le acusaba ya de asesinar dirigentes sociales en el estado de Guerrero. Detrás de este gobernante, conocido como José Luis Abarca, pues hay toda una red de relaciones de poder en la que podemos encontrar, por ejemplo, a un gobernador que llega al gobierno de Guerrero por las siglas de la izquierda, particularmente del PRD, pero que es de extracción priista, con una estructura priista, con una pertenencia clara al grupo cercano, al grupo político cercano a Enrique Peña Nieto. Entonces, en esta situación creo que más allá de las siglas, lo que podemos concluir, dados estos factores, es que el PRI es un sistema, como lo expresaban ya los maestros aquí, compañeros presentadores, un sistema que de origen lleva en su apellido institucional la voluntad de los grupos de poder por estar de acuerdo. Es una cultura que no solo implica conductas, normas que ellos siguen de manera sistemática, parafernalias, modos, gestos, lenguajes, es también una organización plutocrática que se rige, y creo que aquí vale la pena recordar, pues por los bien conocidos axiomas del cinismo, aquellos como un político pobre es un pobre político, amistad que no se refleja en la nómina no es amistad, es pura demagogia, y la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada, que es aquella expresión del cacique potosino Gonzalo N. Santos. Para expresar convenientemente al sistema priista, se acudió en el siglo pasado a la expresión hegemonía política, efectivamente, y a los grupos de poder que la integraban, o a los miembros de estos grupos de poder que la integraban, se les designó al estilo soviético la nomenclatura. El planteamiento central de este trabajo parte de la hipótesis, efectivamente, a contracorriente de la pretendida transición democrática y de la consolidación de esta que aún ahora algunas voces, algunos consideran que sigue en proceso. Lo que aquí se documenta es la forma en que la vieja nomenclatura y sus relevos generacionales se reagruparon en una nueva realidad a la que dieron en llamar el Pacto por México, es decir, la hegemonía, el pacto hegemónico del pasado, pero con diversidad de siglas, para concretar las antiguas pretensiones de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en lo que designan como reformas estructurales. Esta realidad me hace recordar, y nuevamente acudo a Norberto Bobbio, que la distinción entre el buen gobierno y el mal gobierno es simple. En el primer caso se procura el bien común y en el segundo
el bien individual o el privado. A la luz de esta idea, lo ocurrido en los últimos 2 años, creo que hay que añadir otro factor que Estoppino ofrece en su concepto de autoritarismo, y que es la reducción de la oposición. Yo creo que la podemos ver muy clara en la pretensión, por ejemplo, de reducir los plurinominales que afectarían básicamente a los partidos que no apoyaron al Pacto por México, y el empleo de los medios coercitivos que, como hemos visto a través de estos 2 años, cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México y en el resto del país. Lo expresamos comúnmente como represión, sea esta física, como corresponde al aparato policíaco militar, sea psicológica, como corresponde al discurso que descalifica y que criminaliza a quien se le opone y se vale para ello de algunos medios de comunicación, y económica, por condicionamiento de los satisfactores legítimos para la sociedad que a lo largo de 2013 y 2014, como a través de su historia, fuimos documentando en la revista Proceso. La revista es un espacio de libertad que desde los duros años 70 hasta ahora ha tenido como un objetivo permanente del trabajo periodístico al presidencialismo mexicano, por obvias razones, creo que ancladas en su ya legendaria fundación por don Julio Scherer, y decía yo, continuada por don Rafael Rodríguez Castañeda. Y yo debo un agradecimiento muy especial porque en ese espacio de libertad que se llama Proceso, fue el subdirector Salvador Corro quien me animó a recoger en un libro el proceso represivo que venía yo documentando con algunos grupos, movimientos sociales, estudiantiles, indígenas, campesinos o ciudadanos, a través de estos 2 años en los que se me asignó la cobertura de la Presidencia de la República como reportero, y que me dejaba mucho tiempo libre en función de que básicamente no nos dejan entrar a muchas cosas, ¿no? Entonces, el resultado fue este libro que recorre los 2 frentes de la democracia moderna, de acuerdo otra vez a Bobbio, y que es decir, se trata de la lucha por el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo, y de la lucha contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido. Yo no dejo de entender que en uno y otro frente pueden encontrarse prácticas viciosas antitéticas de la virtud ideal que todos esperaríamos en la vida pública, y no obstante, en medio de todo, siempre creo que hay evidencias de que el amor por la humanidad subsiste a diario. Y creo esto porque, como escribió Ernesto Sabato, a pesar de las desilusiones y las frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas, y yo creo que estas gestas cotidianas están siempre en la sociedad civil que no ha tomado la decisión de ejercer el poder que le corresponde en una democracia. Finalmente, debo admitir que por la multiplicidad de asuntos que se abordan, hay algunos que carecen de exhaustividad. También que el trabajo no ofrece soluciones ni propuestas. Decía Vicente Leñero que el periodismo sirve para contar, y yo aquí cuento lo que pude documentar, y yo espero que esto que contamos, aunque no se puede contar todo, sirva para iluminar un poco el estado de las cosas en el país. Les agradezco mucho su compañía y su presencia esta tarde. Gracias. Gracias, Arturo. Quizá tengamos que 10 minutos, pues, si alguien quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario. No, justo. Adelante, por favor. Bueno, ahorita que
Arturo estaba diciendo de la organización plutocrática, y ya que hemos tocado el tema del neoliberalismo, bueno, cuando uno habla del neoliberalismo y después de que desde 1982 por lo menos en este país se empezó a plantear ese modelo, pues muchos de ustedes lo han oído nombrar, pero ¿en qué consiste? Pues consiste, como dijo Margaret Thatcher, en que cada quien se las arregle como pueda. Y ella tuvo el descaro de decir que nunca había visto a una sociedad, lo que había visto es personas en competencia entre ellas, y que el Estado tenía que retirarse de cualquier función social, y que todo lo que había ocupado indebidamente tenía que reprivatizarse. Entonces ahí empezó, y luego la propia Margaret Thatcher dijo que su alumno más aventajado a nivel mundial era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y entonces salió el chiste en aquellos tiempos de que cómo se decía en árabe Carlos Salinas de Gortari, y dijeron Carlos Slim, ¿no? Y efectivamente el producto más notable del neoliberalismo ha sido el hombre más rico del mundo y la mitad de la población en extrema pobreza, una desigualdad brutal. Entonces, no se puede entender México y este sistema neoliberal sin ese monstruo que se ha creado, que es Telmex, y el poder no solamente económico, sino político que ha ejercido. Y ese Telmex hoy está enojado con Peña Nieto y con Televisa porque no alcanza a abarcar todo lo que quiere y ambiciona, porque ya domina el país, pero ahora se ha lanzado sobre el mundo, tanto así que muchas compañías internacionales y organismos internacionales dicen que verdaderamente Telmex es un monstruo incontrolable a nivel internacional. Entonces, yo no quisiera dejar pasar esta ocasión para hablar del otro monstruo que se ha creado. No solamente es el PRI o la tecnocracia neoliberal o Televisa, como se ha dicho aquí, sino también ese otro problemón que tenemos, que es Telmex, ¿no? Y que no solamente actúa a nivel económico, sino a nivel político, a nivel social y a nivel internacional. Eso es lo que yo quería decir. A ver, Marco. Bueno, yo tengo una pregunta. Según la revista Forbes, de la lista de los más ricos del mundo, hay dos mexicanos que destacan: Carlos Slim, por supuesto Telmex, y el Chapo Guzmán. Un poder real, legítimo, un poder real y legítimo. ¿Cómo es posible que el Chapo Guzmán, supuestamente escondido, salto de mata, pudiera convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta? Claro. Pues pero cuestiones metafísicas ya aquí no podemos tratar. No sé si alguien... Sí, bueno, no es un tema del que yo me ocupe necesariamente en el libro, pero sí tengo una concepción y creo que, como lo expresaba hace un momento el doctor Fernández Santillán, en este país se han dado los espacios para la concentración de la riqueza de esa manera tan extraordinaria, en un absoluto contraste con la cada vez más grande estadística de pobres en este país, y creo que eso solo es posible en la medida de algo que sí ocupo en este espacio, y que es la idea de que en mi perspectiva la corrupción y la impunidad se han convertido en el binomio cuadrado perfecto de la clase política de todos los partidos, que posibilita
esta concentración del poder y de la riqueza como lo hemos visto en los últimos años. Sea por la vía aparentemente legítima, yo diría más bien por la vía legal y por la vía criminal. Bueno, ahora sí, los compañeros nos dicen que ya terminó, así que solamente me queda pues invitarlos a leer el libro y agradecer su paciencia y su participación también con nosotros. Gracias.